La llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid está muy confusa, pero todos nos preguntamos si esa sea la mejor decisión para el francés, si el Real Madrid sea el equipo que lo catapulte a lo más alto del fútbol mundial, si este equipo sea el que lo lleve a conseguir Champions, balones de oro, etcétera, etcétera. Esa es una gran incógnita que vamos a tratar de resolver en este episodio, en el cual vamos a simular su carrera por 10 temporadas, justo en la Casa Blanca, pero iniciando en el Parque de los Príncipes. Así que sin más, poderosísimo like, suscríbanse y atentos porque esto se pone bueno. Veamos a nuestro Mbappé un poco más de cerca y expliquemos la dinámica de este episodio. Los antiguos ya saben cómo funciona, pero esto lo hago para los nuevos. Aquí, como pueden ver, hicimos algunos cambios físicos con el señor. Le pusimos su cabello, pues yo diría que es blanco, pero es como rubio, bueno, de otro color. Ajustamos su camiseta, pusimos camisilla y cambiamos sus botas porque las que trae originalmente no me gustan. No hemos jugado ningún partido, todo está desde cero. Y para los nuevos les explico que en este tipo de contenidos solemos tener en cuenta todo. Y cuando digo todo es todo. Goles, asistencias, títulos, lo que consiga con su selección, lo que son clásicos del mundo, finales de Champions, y también vamos a tener en cuenta incluso su dinero. Vamos a ver cuánta fortuna logra hacer en 10 temporadas. Vamos a diciembre y veamos si este señor logra conseguir un Balón de Oro. Bueno, todo eso va a ser tenido en cuenta. Vamos a diciembre a ver qué sucede. Bueno, tenemos a Mbappé invitado al Balón de Oro, a la gala. Veamos qué pasa. Empezó pegando Haaland. Definitivamente el PSG no es para Kylian. Termina esta primera temporada sin Balón de Oro, evidentemente, pero con una liga para Kylian, aunque ya saben que esto no es tan complicado para el PSG. Tenemos una Trophy Champ interesante, Copa Nacional, triplete. En la Champions quedamos eliminados 4-1 en octavos contra el Napoli. Máximo goleador en su liga. Messi es el mejor asistente, pero eso no nos importa. Y por Champions, bueno, pues su salida temprana, ¿no? 12º lugar como goleador, 5 goles en 8 partidos. Muy regular. Como es de esperarse, es el máximo goleador de la plantilla. 51 partidos, 37 goles, 8 asistencias, 3 unidades de crecimiento y 7.79 de promedio en la temporada. Como es lógico, es el jugador más costoso de la plantilla. Tuvo un salario de 230,000 a la semana. Eso significa que logró embolsillarse algo así como 11.960.000 euros en su salario. Rápidamente les muestro, tiene una cláusula de 200 millones, pero creo que es como de 250, algunos dicen que de 400, pues vamos a dejarla de 200 para que el Madrid lo fiche, aunque su valor comercial está más alto. En fin, ya veremos qué sucede. Vamos a tomar las riendas del Madrid, finalizamos esta temporada y nos vemos en el Santiago Bernabéu. Todos esperamos este momento, pero no sabemos. Esencial, chicos, que llegue este muchacho, por Dios, que llegue a nuestro Real Madrid. Lo digo porque soy madridista, ¿no? Desestimar cláusulas, y 440,000 a la semana. Yo creo que hay que decirle que sí, ¿no? ¿Cuántos balones de oro nos regalará este señor en las próximas 9 temporadas restantes? O 15, bueno, no sé, porque si este video tiene apoyo podríamos hacer una segunda parte. Vamos a continuar. Llega Mbappé y yo creo que su debut tiene que ser algo apoteósico. Su debut va a llamar muchísimo la atención, entonces decidí jugar ese debut. También voy a dejar que debute nuestro Jude Bellingham. Creo que es una buena ocasión para mostrar el poderío de cara a esta nueva temporada para este Madrid. Es un equipo tan fuerte que vamos a enfrentar, es el Celta de Vigo, con todo respeto lo digo, pero me hubiera gustado otro equipo, ¿no? Veamos qué sucede en este debut. Ahí está, calienta este muchacho. ¡Wow! No le cambié el número, el dorsal, cambié todos los dorsales, el de Jude Bellingham, el de todos, y este señor se me quedó, lo siento, se me quedó con el 7. Ahí está, hermosísimo el Santiago Bernabéu, que podría ver el inicio de un jugador tipo Cristiano Ronaldo. Bueno, yo sé que eso es mucho decir, es mucho pedir, pero podría pasar. Kylian tiene lo necesario para ello. Kylian es un grandísimo jugador y podría llegar a ser igual que Cristiano, tal vez incluso mejor. Bueno, ya lo veremos. En estos 10 episodios lo veremos. Tenemos chaquetas de la temporada 22-23 y uniformes de la temporada 23-24. Ahí está el pequeño desorden que tenemos en este episodio, muchachos. Muy bien, vamos a darle inicio a esto. Veamos qué sucede con Kylian. Minuto 10 y con esta buena asistencia empezaría la historia gloriosa de Kylian Mbappé en el Madrid, chicos.
Primer tanto del francés en esta plantilla, en este gran club, y lo celebra. Aquí recuerden que seguíamos teniendo el 10, aunque no sé, chicos, déjenme en comentarios, ¿se llevará el 9, se llevará el 10? Porque en la selección sí utiliza el 10, ¿no? Pero es que el 7, que es el que utiliza en su equipo, lo tiene Vinicius. En fin, una muy buena asistencia y una muy buena definición del francés, muchísima calidad en el disparo, imposible para el portero, ¿no? Celebraba Carleto Ancelotti. Vamos directamente al minuto 13 porque fue rapidísimo que llegó esta buena jugada, asistencia de Rodrigo y Mbappé nuevamente, chicos. Doblete en solo 15 miserables minutos, solo 15 minutos y ya teníamos un doblete del francés que estaba demostrando que sí era la opción, que eso era lo que necesitaba el Madrid y que este club era en el que se iba a desarrollar, chicos. Vamos a tener en cuenta todos los goles que haga este señor porque la verdad es que nos va a regalar joyas, aunque aquí la verdad el gol lo pudo haber hecho el mismísimo Rodrigo, pero no, dijo, aquí dijeron que este tipo venía a llenarse de gloria, pues vamos a ayudarlo. En fin, terminaba el primer tiempo, 7.8 de puntuación para este señor, pero ya en el segundo tiempo la cosa sería bastante triste y no veríamos más goles. 2-0, buen debut de Kylian. A ver, aquí la prensa ya pregunta, claro que sí, encontramos a un talismán increíble. Muy bien, continuemos, chicos, esta era la entrevista, quería saber cómo o si preguntaban por Kylian y la verdad es que sí lo hicieron. Tenemos 2 nominados al Balón de Oro de nuestro club y esto me parece interesante porque hay una competencia, ¿no? Mbappé se supone que debería ganar, pero tiene en su club a Vinicius, mejor dicho, una competencia dura. Tenemos primer superclásico del mundo, lo vamos a simular, no lo vamos a jugar, quiero llevarlos en cuenta porque van a ser varios, los voy a simular de esta manera y solo vamos a jugar finales. Aquí podemos ver que quien anotó, Mbappé hizo gol, pero aún así no sirvió para sacar adelante este clásico. Primera nominación y primer Balón de Oro de este episodio. Fantástico. Otro superclásico del mundo, este es el partido de vuelta por liga, veamos si sí lo sacamos adelante. No, señores, empatamos, aún así Mbappé anotó doblete, miren eso. Este inicio de temporada, bueno, esta temporada más bien le fue terrible al Madrid, cuarto lugar y por poco se queda por fuera de Champions. Bueno, tiene una Copa de España, no es más lo que se hizo en casa. Y en Champions cayó a manos del Manchester City, una temporada muy regular para el inicio de Kylian. Por otro lado fue Pichichi, y por aquí como asistente no creo mucho, ¿no? En la Champions quedó en el 12º lugar. Hay que reconocer que la temporada estuvo fantástica para el francés. 51 partidos, 40 goles, 8 asistencias, una unidad de crecimiento y 7.71 de promedio. Nada mal. Es el más costoso de la plantilla y tuvo un salario de 440.000 a la semana, lo que le permitió embolsillarse 22.8 millones de euros. De esta manera vamos directamente a lo que sería la tercera temporada y la segunda en este Madrid. Sin finales, ojo con eso, no tuvimos ninguna. Tercera temporada y segunda de Kylian en este club. Vamos a jugar una, déjenme acomodo esto, este señor por aquí. Toni Kroos sí ha ido, pero bueno, en fin, este es el primer clásico del mundo, pero por liga. Veamos si lo sacamos adelante. ¿Está complicado? No, hola, pero no puede, no ha podido el Madrid. Por Dios, ¿quién anotó? Rodrigo. ¿Y Rodrigo? No puede ser, increíble. No quedó nominado Kylian, por Dios, ¿qué pasó aquí? Dijimos que íbamos a jugar solo las finales de Champions, pero esta es una final que no podemos ignorar. Vamos a jugarla, superclásico y final de esto que es Copa de España o Supercopa de España. Muy bien, todo en orden. Creo que voy a jugar con Arda Güler como inicial para darle minutos a nuestro muchacho, quien quita que la rompa. Bueno, sé que no es un partido para Arda, pero pues ya lleva 2 temporadas, ¿no? Ya lleva 2 temporadas. Veamos qué sucede. Maravilloso. Bueno, la intro me encanta cuando muestran el vestuario, chicos. Este es un partido que es difícil y más aún con lluvia, ¿no? Con lluvia se pone más compleja la cosa. Ahí está Kylian, analizan todos el terreno, se preparan para este enorme partido finalísima de Supercopa de España y Clásico del Mundo, ¿no? 2, por falta de 1 tenemos 2. En fin, vamos a ver Kylian cómo le va. Esto es un partido que no estaba pronosticado en el libreto,
pero, hombre, no lo podemos ignorar, ya lo dije, ¿no? Y menos este partido que tendría muchas emociones. Ojo que tempranito ya el Madrid lo intentaba, que creí que había sido gol, pero no fue así, muchachos. Habrían ocasiones de allá y de acá. Aquí también tendría una clarísima el Barcelona. Ya saben cómo son estos partidos de superclásico del mundo. Ojo porque llega este pedazo de gol. Ojo con esta joya que es para anotar, chicos, en nuestros, en nuestro álbum de recuerdos. Esto es un pedazo de gol a manos del uruguayo Federico Valverde. Quiero que lo vean con detenimiento porque este tipo de goles, la verdad, no son muy comunes. Miren esa calidad. Pierna izquierda, no sé si él es izquierdo o es diestro. Lo que sí sé es que esto es una maravilla, una joya de gol hecha con un balón asqueroso. Chicos, habrían más ocasiones. Vamos al minuto 57 ya en el segundo tiempo. Aquí lo intentaba Vinicius y gigante Ter Stegen que logra salvar al Barcelona del segundo. Aquí también tendríamos una ocasión del Barça completamente solo Fati y nuestro grandísimo Courtois logra salvarnos. El partido terminaría con un marcador bastante pobre, muchas emociones pero pocos goles. La final era nuestra, el clásico era nuestro y éramos felices. Tenemos nuevo clásico del mundo, pero por Copa. Veamos. Wow, lo perdemos, por Dios. Nuevamente clásico, pero esta vez en casa. A ver, 1-1 y en el global lo perdemos 3-2. Mal. Clásico liguero, con Kylian a la cabeza. Se está convirtiendo. Wow, este sí lo ganamos con contundencia. No marcó Kylian, pero lo ganamos. Dijimos que todas las finales de Champions serían jugadas. Y aquí tenemos la primera en la segunda temporada de este señor. Wow, miren qué buen tifo. En la segunda temporada de el señor Mbappé se podría estar jugando una Champions, bueno, una final de Champions digo yo, y este es el momento, chicos. Vamos a ver qué sucede, si la sacamos adelante, esa es la idea evidentemente, y veamos si este 9 brilla. Y la verdad lo iba a hacer. Ojo al partido, muchachos. Primera jugada de gol concreta y es por parte del Liverpool. Luchito Díaz logra meter el balón adentro, pone 1-0 la situación. Realmente preocupante porque el Liverpool estaba jugando bien y como vimos ya casi 40 minutos de partido. Pero ojo a lo que viene, chicos. Ojo a lo que viene con nuestro 9 porque ojalá aquí el camarógrafo nos ayude. Miren la genialidad de Kylian. Miren esta maravilla de gol y este es solo uno de los varios goles que vamos a ver en este episodio increíbles por parte del francés. Aquí de Rabona mostrando toda la calidad que tiene y humillando al portero del Liverpool. Veámoslo una vez más de cerca. Camarógrafo, ayúdanos, qué maravilla. Rabona perfecta y veámoslo desde un ángulo distinto. Miren eso. ¡Qué locura! Por favor déjenme en comentarios cuál de los goles que van a ver les gusta más. A mí este me encanta, no sé ustedes, aunque vienen más, no se preocupen. Muy bien chicos, un poco triste el señor Jürgen Klopp por ese pedazo de gol. Y ojo a este pequeño detalle del FIFA, que ojalá no lo tengamos en FIFA 24 o en FC 24. Miren este correcalles, estamos en Ultimate y miren lo que alcanza a hacer Jude Bellingham, a pesar de que se supone no debe ser un hombre tan rápido un jugador, o parece que sí. La cuestión es que nos dejaron solo y esto es un error gravísimo que ojalá lo podamos solucionar en FC 24. Bueno, al menos eso espero, aunque por ahí dicen que hay todavía correcalles en los gameplays que se ven de ese juego. Pero eso no nos interesa. Nos interesa es el hecho de que con este gol nos poníamos arriba y con este gol iba a ser suficiente para ser campeones de esta primera final de Champions, para ser los mejores de Europa y para poner la frente en alto en el Santiago Bernabéu, porque esto era un título para la Casa Blanca. El Madrid se va con Liga, también con Supercopa y con Champions. Ya saben que esto nos da acceso directo a la Supercopa, aunque esa no la jugamos. Nuevamente Kylian como el Pichichi, pero en Champions Kylian ocupó el sexto lugar. Jugó 58 partidos, nuevamente nos regala 40 goles, qué locura, y 8 asistencias. Máximo goleador, una unidad de crecimiento y 7.66 de 68, de promedio. Sigue siendo el más costoso, aún así cayó un 3%, ¿no? Su salario es exactamente igual al de la temporada anterior. Saltamos directamente a la siguiente temporada, chicos.
chicos, y tenemos el primer super clásico del mundo en el Santiago Bernabéu. Ya saben que todo esto será tenido en cuenta. Mbappé, miren, el tridente perfecto, ¿no? Mbappé un gol al minuto 62, al 53 Vinicius y al 20 lo hizo el señor Rodrigo. Este es el tridente que necesita el Madrid. Veamos nominaciones, estamos nominados, nuestro tridente está perfecto. Y sí, señores, Kylian va con su segundo balón o tercero, bueno, el que sea. Segundo superclásico del mundo, tal vez no tuvimos clásico por finales o por copas más bien, y nos volvemos a encontrar aquí, volvemos a ganar, gol de Mbappé, doblete, no señor, otro de Vini. Es increíble, pero este Madrid se está volviendo una máquina poderosa para conseguir Champions. Bueno, no la ha conseguido todavía, pero estamos jugando nuevamente una final que no la veo tan complicada como la anterior, con todo el respeto lo digo, me puedo estar equivocando, pero contra el Leipzig no creo que tengamos tanto esfuerzo o tanto sufrimiento para sacarla adelante, ¿no? Y la verdad, así sería. Ojito a este pedazo de joya, que ya sé que hemos visto algo similar en otra final por parte de Federico Valverde, pues ahora lo estamos viendo en los pies de Rodrigo Góez, chicos. Buen gol. Me encantan este tipo de goles, estas definiciones, esta calidad que demuestran los jugadores cuando hacen este tipo de disparos, ¿no? Desde media distancia, miren esto, buena asistencia, pero el gol es todo. El gol es el protagonista de esta escena, muchachos. Qué maravilla de gol. Seguiríamos adelante, vamos directamente al minuto 17, donde Mbappé nos regala un gol que no está tan mal realmente, pero pensé que iba a ser un disparo un poco más fuerte, pero no. Le dio realmente con mucha tranquilidad, mucha frialdad, definió de manera espléndida y pues bueno, lo podemos meter en un buen gol, digámoslo de esa manera. Minuto 19 y ya 2-0 este Madrid. Esto parece más un reconstruyendo que una carrera futbolística, ¿no? Estamos viendo muchas emociones. Todo el equipo básicamente está siendo protagonista. Vamos al minuto 49, donde llegaría el tercer y último gol de esta final de Champions, que como dije al principio no debería ser tan compleja, pero al final parece que sí. Realmente fue bastante sencilla. El tridente maravilla. Díganme si les gustaría ver un episodio con este tridente, a ver qué tal funciona, aunque eso sería viable siempre y cuando Mbappé llegara al club, ¿no? Chicos, así finalizaría esta gran final. Nos echaríamos una Champions más, una orejona más al bolsillo y una orejona más al palmarés de Kylian Mbappé. Tenemos que el Madrid no logró sacar adelante esta liga. Curioso. Supercopa de España, muy bien. Y Supercopa de Europa, fantástico. Champions también. Y tenemos Copa del Mundo. Creo que en 2024 teníamos campeonato europeo. Perdónenme, se me pasó. Lo olvidé, lo siento. Pero tenemos Copa del Mundo, nuestra primera Copa del Mundo, la de 2026. Veamos a ver cómo le va a Francia. Increíblemente aquí le quitaron el goleo a Mbappé, el señor Cubo. Aunque en Champions sí fue el máximo anotador. Jugó 55 partidos en los cuales hizo 43 goles y tuvo 7 asistencias. Una unidad de crecimiento y 7.77 de promedio. Aquí nos muestra que es el más costoso de la plantilla, o sigue siéndolo más bien. Tuvo un 1% de crecimiento y su salario fue exactamente igual al de la temporada anterior. Vamos a la siguiente y veamos qué sucede con Francia. Francia se va a cuartos. Entre Vinicius y Rodrigo eliminaron a su compañero Kylian, Tchouaméni, Camavinga, etcétera, etcétera. Temporada 26-27 y tenemos el primer clásico del mundo, esta vez por Liga y en el Camp Nou, el cual sacamos adelante. Vinicius con doblete y Mbappé con un gol. ¿Quién será el ganador del Balón de Oro? Tenemos a nuestro tridente nuevamente y también se lo lleva Kylian. Perfecto. Segundo super clásico del mundo, esta vez en el Santiago, 2-1, muy bien. Kylian anotó, sí señores. Y tenemos nueva finalísima de Champions. Esto se está convirtiendo en costumbre. Jan Oblak, esta está bastante interesante porque tendremos final y clásico o derbi madrileño o madridista, no madrileño. Minuto 16 y ojito a esta jugada en colectivo. Participan varios, Kylian asistente y al final define muy bien Tchouaméni para darle el primer tanto tempranito a la Casa Blanca. Los colchoneros un poco tristes evidentemente, pero el partido estaba fresco. Muy buena jugada, el gol pues digamos que normalito, pero me gustó la participación que tuvieron todos participaron, incluso Mbappé asistiendo y definiendo muy bien el francés Tchouaméni. Fantástico gol. Tendríamos o habrían ocasiones para el equipo colchonero como esta. Estábamos un poco faltos de defensa, pero nuestro portero estaba gigantesco. Ojito a esta joya que tal vez es la joya de la noche. Miren esto.
¡Ay, chicos! Este es el gol de los titulares, este es el gol maravilloso de esta noche y lo tenemos a manos de ¿quién? Bueno, o a los pies más bien de nuestro protagonista, de nuestro invitado especial, el señor Kylian Mbappé, que nos regala una joya. Miremoslo un poco más de cerca, más detenidamente, miren esto, ¡qué maravilla! Muy buen gol, excelente definición, imposible para el portero. Y esto queda para los libros de historia. Voy a ir mirando todos estos goles, chicos, y ustedes al final de los comentarios, o en los comentarios más bien, me van a decir cuál es el mejor de todos. Bien, así llegaríamos al final de estos 90 minutos. Campeones, el equipo colchonero derrotado y el equipo blanco feliz. Vamos a continuar porque hay trabajo para Kylian. Ganamos la Liga, tenemos Supercopa de España, Supercopa de Europa nuevamente y una Champions. Brutal. Mbappé es el pichichi y por Champions también es el goleador. Mejor jugador de la plantilla, jugó 55 partidos, 41 tantos, 3 asistencias. Es un jugador ahora mismo de 28 años y tiene 99 de media, imposible crecer más. Sería fantástico que superara los 100, ¿no? Pero no se puede. 7.67 de promedio en esta temporada. Jugador más costoso de la plantilla, aunque cayó un 6% en su valor comercial y sigue con el mismo salario, le resta un solo año de contrato, tenemos que renovarlo la próxima temporada. Renovación de contrato, quiere ser esencial, evidentemente que así será. Contrato restante, vamos a ofrecerle 5 años más, dice que solo 2, 3, ahora le ponemos 1.000 millones de cláusula, no, yo creo que toca ponerle ya 2.000 en este momento, ¿no? Desestimar cláusula, sueldo 890.000 euros, vaya, eso es demasiado, ¿en serio? Vamos a poner así, no sé, ¿cómo es que, o sea, va a pedir tanto? Vean, no aceptó los 690.000, se enojó este señor, ¿cuánto se quiere ganar? Por Dios santo, tuve que reiniciar estas negociaciones, aquí miren, 700 millones de cláusula, creo que está bien, podemos aceptarlo, aunque voy a subirla más, pero aquí no voy a poner riesgos, voy a decirle que sí, porque no quiero caer en la misma trampa increíble, que se va a ganar casi 1 millón de euros por semana. Esto es una locura, Kylian, ¿qué sucede contigo, viejo? Temporada 27-28 y después de esa dura negociación con Kylian, vamos al primer superclásico del mundo, ni siquiera me he fijado cómo está el Barcelona, bueno, lo ganamos gracias al gol de Mbappé, nominados al Balón de Oro otra vez nuestro tridente, con Haaland incluso, Kylian se lleva otro baloncito. Hace mucho que no teníamos un clásico por Supercopa. Bien, aquí tenemos clásico del mundo, veamos quién lo saca adelante, nosotros. Tercer superclásico de esta temporada, esta vez por Liga y en el Camp Nou. Y lo sacamos adelante, muy bien. Ya Kylian tiene su propio tifo en este estadio, muchachos. Otra final más, esto se está volviendo repetitivo, retórica la cosa. Lo único que van cambiando son los rivales, pero el Madrid sigue estando a la cabeza de esta Champions, sigue siendo el poderoso de la competición. El primer gol llegaría tempranito, ojo a la asistencia, pero me quedo con el gol. Miren lo que hace Kylian, qué control de balón el que tiene este señor. Cómo lo pega al pie, como que lo amarrara, como que lo sujetara con una cinta al pie, no deja ir el balón, increíble lo que hizo este señor aquí, me gustó muchísimo, pareciera un gol muy simple, muy sencillo, pero la verdad es que tiene mucha calidad. Quiero que miren esto, cómo amarra el balón, miren cómo se gira todo su cuerpo y no deja que el balón se le vaya lejos, logra chutar y adentro, muchachos. Tenemos el primer gol de esta noche, ya el tema de Champions, como decía, ya es repetitivo y también ganarla es repetitivo. Es retórico, justamente. Vamos al segundo tiempo, minuto 58, donde en un segundo, en un rebote más bien, llegaría el descuento del Borussia Dortmund, un equipo que está sonando o que ustedes quieren ver en este canal, quieren ver un reconstruyendo al Borussia Dortmund en una situación post Jude Bellingham. Bueno, ya lo veremos más adelante. Ojo, porque llegaría el segundo y definitivo gol de esta victoria madridista a manos de, o a pies más bien, del señor Brahim Díaz, que recién había ingresado al partido y nos regalaba este buen gol, una maravillosa asistencia de Kylian Mbappé, lo que significa que nuestro protagonista se va esta noche con asistencia y con gol. Muy buena actuación la del francés, en general muy buena actuación la del Real Madrid, aunque las cosas con el Borussia se estaban poniendo un poco difíciles cuando creíamos que eran fáciles. Chicos, una final más, algo más que le echamos al palmarés de este señor francés. Pues debemos continuar porque hay mucho más por hacer. Nos llevamos la Liga, la Supercopa y la Champions. Perdimos la Supercopa de Europa contra el Wolfsburgo, increíble. Estamos en este momento en cuartos de final del campeonato europeo. Sigue siendo el máximo goleador Kylian Mbappé en la Liga, pero no lo es en Champions. Tenemos 55 partidos para esta temporada, 44 goles, 11 asistencias, 99 de media y 7.96 de promedio.
cayó un 3%, sigue siendo aún así el máximo o el jugador más costoso de la plantilla. Su salario cambió abruptamente en comparación al anterior y esta temporada pasó a ganarse o embolsillarse 46.280.000 euros por temporada. Brutal. Chicos, tenemos una final contra Inglaterra, un pedazo de final por campeonato europeo o por la Euro, como quieran llamarlo. Esta es la selección francesa que nos hemos encontrado en este episodio, pues la que ya conocemos básicamente, ¿no? Tchouaméni, tenemos varios madridistas ahí, perfecto. Vamos a jugar contra la poderosa selección de Inglaterra. Recuerden que esto es campeonato europeo o la Euro, que suena mucho mejor, ¿no? Excelente, sin lugar a dudas un gran tifo, me encanta, pero queremos fútbol, queremos ver si Kylian se lleva este título y por ende la selección francesa se hace gigante. Atentos porque también tendremos Copa del Mundo nuevamente en 2030. Este partido iniciaría con un gol tonto, esos goles tontos que vemos por ahí. ¿A quién se le ocurre, a qué portero del mundo se le ocurre jugar de esta manera frente a Kylian? Eso no se hace, muchachos, eso no se hace, y este sería el primer tanto de esta noche para este señor que, créanme, va a tener su mejor final de campeonato europeo o de Euro en toda su vida. Una gran noche va a tener, se los aseguro. Vean aquí el primer tanto, un gol bastante tonto por parte, o un regalo más bien bastante tonto por parte de el portero inglés. ¿Quién es Pickford? Bueno, no estoy seguro. La cuestión es que cometió un error gravísimo. Vamos al minuto 41, donde llegaría una buena ocasión para Inglaterra y empataría las cosas. Aquí todo parecía estar un poco complejo, un poco enredado, tal vez no había salida, ambos equipos estaban jugando medianamente bien o tal vez medianamente mal. La cosa es que el señor Abraham le regala el empate y aquí llegaría el segundo tanto de Mbappé, que sería una joya, sería una maravilla de gol sin dejarla tocar al piso, al primer toque como vemos, y buena definición del francés, que aquí sigue teniendo el 9 cuando en la selección normalmente viste el 10. En fin, esas son las cosas de este episodio, cosas bastante extrañas. Allá está la fotografía del señor Ebra, un poco viejo, pero eso no nos incumbe. Aquí Inglaterra estaba cayendo ante la poderosa selección de Kylian Mbappé y todos sus amigos, una selección que estaba fantástica. Celebra por segunda vez esta noche el señor Donatello, y veamos por qué tuvimos que irnos a 30 y 30, y miren el otro pedazo de gol que nos regalan. Ya sabe que él es bastante bueno en esto de controlar el balón, darse la vuelta, pegarse literalmente el balón a los pies y definir. Es maravilloso, es fantástico el francés a la hora de hacer esto. El señor Donatello. Celebra el señor Mike, que feliz podría coronarse en este momento campeón del campeonato europeo. Ojo, chicos, porque los goles todos llegaron después del minuto 90 básicamente, ¿no? Así, de esta manera terminaríamos 3-1 derrotando a la selección inglesa y siendo campeones de todo Europa a nivel selecciones. Continuemos. Primer clásico o super clásico del mundo. ¿Quién está lesionado? No me fijé, pero sí sé que sacamos esto adelante con gol de Mbappé, doblete de hecho. A ver, nominado nuestro tridente y nos llevamos otro baloncito. En la simulación me corrió el partido y bueno, ahí pueden ver que tenemos un super clásico, el segundo super clásico por liga, y lo sacamos adelante. Vamos a finalizar. Tenemos nuevamente final contra el Leipzig, pero la voy a simular porque no creo que llegue a ser con todo respeto, no llegue a ser un partido tan emocionante. Bueno, aún así ganamos 2-1 nada más. Anotó Mbappé. Dejémoslo de este tamaño, chicos. Vamos a continuar. Veamos qué se hizo esta temporada. Tenemos una nueva liga y tenemos esta Copa de España. No conseguimos nada más en casa. Supercopa de Europa y Champions. Esto ya es una locura, por Dios. Vinicius es el Pichichi, Mbappé cuarto lugar, pero sí es el máximo goleador en Champions. Wow, Vinicius esta temporada le fue mucho mejor que Mbappé. Interesante. Jugó 59 partidos en los que hizo 37 goles y 11 asistencias. Ojo, ya tiene 30 años, se mantiene con 99 y 7.78 de promedio. Su valor financiero cae y cae bastante, un 2%, y devenga el mismo sueldo de la temporada inmediatamente anterior, con 1.000 millones de cláusula. Temporada 29-30. Tenemos primer super clásico del mundo y lo sacamos adelante. ¿Anotó? No, señor, doblete de Vini. Nominados al Balón de Oro, los mismos de la temporada anterior. Y se lo lleva Vini. ¡Qué bien! Fantástico. Recuerden que la temporada anterior hizo más goles
goles, fue el goleador creo. Segundo superclásico del mundo, por liga no hubieron más y como pueden ver, déjenme ver ahí, le ganamos al Paris Saint-Germain, lo que significa que creo que tenemos final de Champions. Veamos este superclásico del mundo, lo sacamos adelante, Tchouaméni, Rodrigo y Bellingham. ¿A que no adivinan contra quién nos toca la final de Champions? Sí señores, miren esto, qué locura. Super clásico del mundo y final de Champions, algo que quisiéramos ver sí o sí en algún momento. Este señor está amonestado y nos quedamos sin jugadores jóvenes en esa posición. Este señor tiene 58, no sé por qué no se retira. Wow, Vallejo, va a tocar ahí. Toca fichar un buen central en la próxima temporada, porque ya nuestros centrales están mal y este lateral también. En fin, Koundé tiene tifo, bueno. Lo veo complicado, no digo que no se lo merezca, sino que, wow, interesante. Creo que era mejor que se hubieran dado a Frankie de Jong. En fin, chicos, finalísima de Champions. Estos muchachos están súper preparados porque la ocasión lo amerita. Ojo con este mal rechace de Courtois y muy bien aprovechado por parte de Rafinha. Minuto 23 y ya el Madrid empezaba a sentirse amenazado. 1-0 a favor de los culés, un rechace bastante malo por parte de Courtois y nuestro defensa tampoco entendió muy bien la jugada, lo que significó encajar un gol. Pero no hay problema, chicos, porque vendría el partido estaba fresco y el minuto 58, pero ya del segundo tiempo, evidentemente, llegaría el descuento de la Casa Blanca en manos del señor Vinicius, una muy buena asistencia de Kylian y Vinicius logra, al mejor estilo de Erling Haaland, logra ganarle la posición al portero y meter el balón adentro. Miren aquí, muy buena asistencia, excelente y miren qué buena definición. Balón adentro, gol, se empata esto, muchachos. Seguiría intentándolo el Madrid y ojo a este pedazo de gol. ¡Ojo a este pedazo de gol! ¡Ojo a esa maravilla de palomita, chicos! Me pareció increíble. Menos mal que el camarógrafo ahí nos colaboró un poco para verla más de cerca, pero es una maravilla de gol, chicos. Hay que reconocer una palomita fantástica, muy bien ejecutada, digámoslo de esa forma. Miren la asistencia brutal también. Miren, increíble. Creí que la iba a chutar tal vez, ¿no? Le iba a dar un buen disparo, pero no, decidió hacerlo con la cabeza y le salió bastante bien a Donatello. Este sería el marcador final, chicos. Esta es una final supremamente especial porque es clásico del mundo y es final de Champions, ¿no? Hay que celebrarla con toda. Felices los muchachos. ¿Soñaríamos con ver esto en la vida real? Bueno, sería fantástico, pero ya saben que es muy complicado. Continuemos, ellos se van de parranda y nosotros seguimos trabajando. Vamos a continuar. Nuevamente tenemos Liga, tenemos Copa de España, Supercopa de Europa y la Champions. Fantástico. Mbappé Pichichi y máximo anotador de la Champions League. Volvió a subir al máximo, a lo más alto de la tabla de su equipo. Es el mejor jugador, 59 partidos, 47 goles, 9 asistencias. 99 de media se mantiene y 7.93 de promedio. Bajó al segundo lugar en lo financiero, cayó un 14% en su valor comercial y su salario es exactamente igual al de la temporada anterior. Atentos porque tenemos Copa del Mundo. Copa del Mundo y Francia está clasificado a la siguiente ronda. Avanza a cuartos. Ojo que Francia está en cuartos de final. Semifinales contra Estados Unidos, yo creo que podríamos ir contra España, ¿no? Como era de esperarse. Vamos a tomar las riendas de Francia y veamos qué pasa en esta Copa del Mundo. Todavía no sé si contra Irlanda del Norte o contra España. Así encontramos la selección francesa, así vamos a enfrentar este partido, ya saben, está prácticamente igual. Este portero sí creo que es nuevo, sí, evidentemente porque es un canterano. Yo creo que va a meter a este Chevalier, porque, vaya, no puede ser, esto es una locura, chicos, jugar contra Irlanda del Norte, con todo respeto, no me esperaba esto, quería contra España. Esperemos a ver no perder el partido, ¿no? Todo listo, todo preparado, gran final. Bueno, esta es la camiseta de la selección Colombia. Pareciera la camiseta de la selección Colombia la que llevan estos chicos. Hombre, no es una final que pareciera dura, pero aún así, bueno, hay que jugarla. Evidentemente es Copa del Mundo, un poco irreal jugar contra Irlanda del Norte, pero así es la vida, chicos. Así, o al menos así es el FIFA. Este era uno de esos partidos que se suponía que iba a ser muy fácil, de hecho aburrido, o tal vez podría llegar a ser un entrenamiento, pero no. Primero que todo veamos esto. Esto parece que es una completa locura, es un gol bastante loco, es un gol bastante curioso, pero nuestro rival, esta selección irlandesa, nos iba a causar muchos problemas, muchachos, muchos problemas. Los íbamos a tener
arrinconados, perdón, durante todo el partido básicamente, pero en un par de ocasiones ellos se nos van a ir y van a generarnos problemas muy graves. Pero veamos nuevamente este gol un poco extraño. Aquí logra engañar muy bien Diaby al portero porque simula como que va a ser una chalaca, pero definitivamente no alcanza. No sé si fue una simulación por parte de él, lo que sí sé es que fue gol y punto. No hay nada más que hablar al respecto. Engañado totalmente el portero. Gol tonto o gol bonito, como lo quieran ver. A mí me parece un gol bastante curioso, dejémoslo de ese tamaño. Como dije, los vamos a tener muy arrinconados, pero el portero es figura. Yo creo que el mejor jugador de todo el partido va a ser el portero de Irlanda. ¿Por qué? Porque defiende, porque saca balones, porque hace de todo este señor, muchachos. Es el portero estrella, es el jugador, el MVP del partido, muy seguramente, porque, como digo, sacaba de todo. Pero ojo, chicos, que tendríamos en el segundo tiempo un par de llegadas por parte de Irlanda y serían un par de goles. Qué curioso, aquí llegaría la primera de ellas al minuto 52, como dije, primera llegada que tuvieron a nuestro arco y fue gol. Aquí repetirían la situación 8 minutos después y también sería otro gol. Aquí Francia empezaba a ver turbia las cosas, porque como había dicho anteriormente, chicos, este equipo nos iba a causar problemas. No entiendo cómo, pero lo hicieron con estas dos llegadas. O que llegan los goles tontos, no, ya tenemos uno y este más bien sería el segundo gol tonto de esta noche. Otro gol que no tiene ningún sentido. Quiero ver la repetición un poco más de cerca porque de hecho ni siquiera entiendo, no sé qué pasó aquí, que el camarógrafo no nos colaboró para ver de cerca, pero tal vez en la repetición podamos ver algo un poco más concreto. Miren lo que sucedió. No sé, el portero que había sido toda una estrella. Ojo, porque aquí ya llegan los goles hermosos. ¿Y de quién llegan? De la mano de Kylian Mbappé. Los goles maravillosos llegan en este instante y ahí está el francés regalándonos un pedazo de gol. Estos remates de media distancia por parte de Kylian en este FIFA están muy bien conseguidos. Se hacen bastante frecuentes y son maravillosos. Nos regalan al final un resultado que amamos. Mírenlo aquí, de pierna izquierda. Él es izquierdo o él es derecho, no la tengo muy claro, creo que él es izquierdo, creo que no le pegó ahí con la mocha, o es diestro, en fin, me lo dejan en comentarios, gracias. Ahí está una muy buena anotación del francés que le regalaría el empate momentáneamente a esta Francia, pero ojo, no se despeguen, chicos, porque hay más. Ojo que vienen goles hermosos, ojo a este, ojito, por favor, mírenlo más de cerca, el camarógrafo nos ayuda y miren la increíble chalaca que nos regala nuevamente Mbappé. Bueno, no ha hecho chalacas, pero digo nuevamente un gol hermoso, porque es lo que es, muchachos, un gol maravilloso. Qué espectacularidad, no sé si esa palabra exista. Lo que sí sé es que este señor no se lo puede creer después de tener el partido ganado en cierto momento. Miren las maravillas, ya saben que cuando Kylian despierta es una maldita bestia y eso lo sabemos de sobra. Aquí se puso las pilas y miren el pedazo de gol, hay que dejarlo varias repeticiones. Ya saben que Cristiano lo ha hecho Zidane, lo han hecho muchos y Kylian necesitaba hacer el suyo, al menos en este episodio nos lo regaló. Chicos, ya saben que hay varios goles de Kylian en este episodio, me van diciendo cuál es el mejor, cuál les gustó más. De esta forma llegamos a la final, o al final más bien del partido, nos llevamos la Copa del Mundo, una copa que le da algo más al palmarés de nuestro invitado y una copa muy sufrida con un equipo que se suponía era fácil, pero no lo fue. Continuemos. Nominaciones, los mismos. Ya son 3 temporadas los mismos. Increíble. A ver, y aquí nos dicen que Mbappé, nuevamente. Mbappé se llevó el balón. Supongo que ya estaban preguntándose qué pasó con los clásicos. Pues este es el primero por liga. Tenemos 2 seguidillos. Este es el primero, pero por liga. Por ahí vemos que Mbappé está lastimado. Valverde, Álvaro y Vini anotaron para nosotros. Y vamos directamente al segundo clásico, que es por copa. Aquí está. Y abajo tenemos el siguiente por liga. Seguidillos todos. Miren esto. ¡Qué loco! ¡Qué loco! 1-0, seguimos adelante con el segundo por liga y finalizar. ¿Será que los ganamos los 3? Sí, señor, los ganamos los 3 y Mbappé volvió a anotar. Casi que no vuelve a anotar nuestro muchacho, ¿no? Bien, nos llevamos la Liga, Supercopa y Copa. Supercopa de Europa también. Y en Champions caímos en semifinales. Máximo anotador Vinicius y Haaland por Champions. Mejor jugador de esta temporada fue Vini, ¿no? Muy bien, nosotros vamos con nuestro protagonista. Ojo, 41 partidos, 16 goles y 7 asistencias. Vaya, estuvo lesionado tal vez un tiempo, ¿no? Por otro lado vemos que ya tiene 32 años, cayó 2 unidades y su promedio fue de 7.41. Yo creo que esta es la peor temporada que ha tenido Kylian.
Ocupa el tercer lugar entre los más costosos del club con un valor de 235 millones, un decrecimiento del 6% y salario igual al de la temporada anterior. Todavía le faltan 2 años de contrato. Vamos a finalizar porque la que queda es la siguiente temporada, es la última, y con eso acabamos el episodio. Primer superclásico del mundo de esta temporada 31-32, ya la 10ª, la sacamos a él. Ya esto lo ganamos muy fácil realmente. Nominados al Balón de Oro, los mismos desde hace 4 o 5 temporadas tal vez, y se lo lleva Vini. Este Vini, por Dios, pero muy bien, me gusta. Vaya, las copas, chicos, cuando estoy simulando se me corren los partidos y bueno, tenemos ese clásico del mundo que lo empatamos. Por fortuna tenemos un super clásico por copa. Veamos aquí. Wow. Perfecto, lo sacamos adelante. Anotaron hasta Bardiol, miren, que ahora es parte de nuestra plantilla. Liga, Copa de España, y no conseguimos nada más en casa. Por Champions no tenemos el goleador y está lejísimos, está en el 6º lugar, pero por Liga Santander sí logró ser el máximo goleador el señor Kylian Mbappé. Subió nuevamente al podio Kylian, 56 partidos, 38 goles, 11 asistencias, termina de 33 años, 97 de media se mantuvo y 7.71, se recuperó bastante el francés. Aunque en lo financiero sí sigue en el 4º lugar, de hecho creo que bajó uno, bueno, en fin, 193 millones, un 18% en caída libre, su salario es exactamente igual al de la temporada anterior, muy buenos salarios. Con esto remataríamos lo que sería la vida de este señor, jugamos el partido y hacemos un resumen. El rey de Champions, ahí está, el rey de esta Champions enfrenta a un equipo que pues no sé cómo esté, puede que esté poderoso, por ahí ya vemos a Paquetá, pero nosotros somos los reyes de la Champions, ahí están los campeones, el actual Balón de Oro, mírenlo ahí, fantástico. Bueno, vamos a ver qué sucede, chicos, partido duro contra el Tottenham, bueno, no lo creo, aunque sufrimos con equipos como el mismísimo Irlanda del Norte, ¿no? Increíble. Y la verdad es que sí fue bien complicado, chicos. En el primer tiempo no hicimos absolutamente nada, en el segundo solo habrían ocasiones, pero nada concreto. Este Madrid estaba un poco embolatado, las cosas estaban supremamente difíciles, pero ojo porque aquí llega uno de los golazos de esta noche, por Dios, de los que nos tiene acostumbrados este sujeto, por Dios santo. Qué buen disparo, media distancia, qué pedazo de gol, muy bonito. Ya saben que estamos acostumbrados a ver esto, de hecho creo que les voy a dejar ahí como un bonus track los goles, una recopilación de los mejores goles de Mbappé en este episodio, los voy a dejar para el final por si los quieren ver, chicos. Pero qué maravilla, brutal, muy buena definición, imposible para el portero, aunque este partido, chicos, se iba a poner más complicado aún. Minuto 89, llegaría el empate o el descuento del Tottenham a manos de este señor que ahora mismo se me fue su nombre, pero no importa. En fin, tendríamos que jugar 15 y 15 y aquí tendríamos el segundo y definitivo gol para el Madrid a manos de Vinicius, buena asistencia de Mbappé y con esto nos posicionábamos o nos coronábamos momentáneamente como campeones, aunque ya el marcador no se iba a mover más. Definitivamente éramos campeones, celebraba el señor Rodrigo, buena asistencia como dije de el señor Mbappé, miren qué calidad y qué buena definición la del brasileño al primer toque, chicos. Eso sería suficiente, con esto conseguiríamos una Champions más, con esta jugada que por poco hubiera sido un pedazo de gol muy al estilo Haaland, pero, o más bien Zlatan, como quieran, pero no fue posible, chicos. De esta manera el partido agonizaba 120 minutos, maravilloso, justo en este instante terminaba y nos coronábamos campeones. Ahora, ¿qué tal si vemos el resumen de lo que hizo este señor en todas estas 10 temporadas, el dinero, los goles, todo lo que consiguió? Y por último, si quieren ver, voy a intentar dejarles los mejores goles de Kylian Mbappé en este episodio y como por recordarlos, ¿no? Muy bien, vamos allá. Resumen complicado. Ligas consiguió 8, una en Francia, la inicial. Trophy Champs no consiguió, pero sí consiguió una Copa Nacional, esto evidentemente en Francia. Ya de vuelta en España, podemos ver que consiguió 3 Copas de España, 7 Supercopas, 5 Supercopas de Europa y 7 Champions League. Realmente en el tema de la Champions nos fue brutal. Euros consiguió 1 y Mundiales consiguió 1. Esto nos da el
al final un total de títulos conseguidos de 33. Vaya, interesante. Clásicos se jugaron 25 en total, de los cuales se perdieron 2, se empataron 4 y se ganaron 19. Esto estuvo fantástico también. Ahora veamos lo que hizo a nivel individual. Partidos jugó 540, en los cuales anotó 383 goles. Tuvo un promedio goleador del 0,70 goles por partido y también tuvo 83 asistencias. Su promedio general en estas 10 temporadas fue del 7,74. Me hubiera gustado un poco más, pero no estuvo del todo mal. Fue goleador al menos en 10 ocasiones y asistente pues evidentemente en ninguna, porque pues su posición no lo amerita. Nominaciones al Balón de Oro tuvo 8, de los cuales consiguió 6. Y la fortuna que logró amasar Donatello durante estas 10 temporadas supera los 300 millones de euros. Una completa locura. Si son antiguas en el canal podrán notar que es tal vez el jugador que más ha ganado dinero en estos episodios. Impresionante. Ya para finalizar, chicos, voy a dejarles los goles que hizo Donatello. Nos regaló varios goles hermosos. Voy a dejarlos en el orden en el que los hizo y ustedes por favor en comentarios me dejan cuál es su favorito, aunque yo ya me imagino cuál será, pero pues ustedes dejan su gol favorito en los comentarios. Espero que les haya gustado este episodio. Intenté hacerlo lo más completo posible. Nos vemos en el próximo y atentos porque se viene algo maravilloso en el canal, un video que bueno estoy planeando y sé que les va a gustar muchísimo. Poderoso like, adiós. Oh, that pass easy on the eye. It could be for Mbappe. The goal again, and it's a great ball to put him through. Good vision to set up the chance, and all you can do is admire the finish by Mbappe. Plenty of players waiting in the middle. Kylian Mbappe. Oh, there it is. Again, because the delivery into the box couldn't be any better. Played into just the right area, and then just look at this finish. Good tackle, take it away. They might be able to get in now. It could be for Mbappe. In the papers ahead of this game. So he's in behind them here, Derek. And a goal to increase the lead. The ball over the top is an absolute beauty. And then through on goal, you never really had any doubt. And Real's creative tendencies coming to the fore. Good effort here. And a goal! Hits it perfectly, doesn't he? That's a brilliant strike. Kylian Mbappe. Oh, can he score here, Derek? And they scored! I have to say, this is a really good goal. Just look how well balanced he is. He knows he's going to be Mbappe! Look at this again. Great technique, perfect contact, and a brilliant finish. Top stuff. Well, the fans really want him to shoot. In it comes! Well, just look at his strength here. He holds off the challenge, he keeps his balance, and he finds the back of the net. It's a wonderful goal. Real Madrid continue to look for what could be a winner. Oh, a breathless moment! Well, here's the replay. The pass over the top has just the right amount of pace on it, and the finish from Mbappe couldn't be any better. That's a good header and a top club. Mbappe. Mbappe's finish, his goal. Here's the replay, and just look how quickly they break forward once they win the ball back. And what a finish from Mbappe. Mbappe! Oh! Well, just look at this piece of skill. He times this absolutely perfectly. Great connection as well. We'll see this for years to come. Fantastic goal. Mbappe. Oh, it's in! They take the lead here. And just how important could that be in the grand scheme of things? Well, I have to say, looking at the replay, he couldn't have placed that any better, could he? What a good goal that is.